Esta segunda lectura de la tarde va a correr a cargo del poeta mexicano Eduardo Hurtado y de la uruguaya Ida Vitale. Eduardo será presentado por Jesús Rodríguez Vigorra, periodista muy preocupado por la cultura y la difusión cultural, a quien yo le agradezco el interés permanente desde que se le dijo, tan seguido desde que se le dijo el proyecto y se le comunicó el encuentro, y su apoyo ha sido muy importante para la repercusión del mismo en la ciudad. También le agradezco que se haya ocupado y creo que incluso preocupado por la poesía de Eduardo Hurtado, de manera que lo metí un poco en un compromiso que espero que me lo agradezca. Eduardo Hurtado es un poeta de la misma generación de Fabio Morábito y de Antonio del Toro. Son tres obras muy distintas y ya lo comprobaremos. De los tres, yo creo que es el que más se acerca a cierta tradición española, al menos en su forma, esa forma que se asienta un poco, o más bien en el ritmo, en el endecasílabo, el hectasílabo suave, sin sobresaltos. Eso aquí no extraña, pero en medio de su generación y en México puede resultar más llamativo. Más llamativo todavía para mí fue, desde que lo conocí, su extraordinaria capacidad de lector. Él es un seductor leyendo. Y yo creo que esa facultad deberíamos poco a poco recuperarla. Nada más oírlo leer ya es un disfrute. A Carmen de Mora quiero agradecerle también su apoyo desde que le comuniqué el encuentro, y me satisface mucho, no puedo aguantarme decir que ella es testigo de mis primeras pasiones por la poesía hispanoamericana. Ella vio cómo fue suscitándose en mí ese interés y me ayudó a orientarme hace ya muchos años. Ella va a presentar a Ida Vitale, que al contrario que Eduardo Hurtado ya está publicada aquí suficientemente, sobre todo representada por una amplia antología en Tusquets. Os dejo con ello, gracias. Bien, muchas gracias por las palabras de Fran y buenas noches. Es primero una sensación muy satisfactoria que a esta hora y en esta sociedad de la saturación que tenemos, la verdad siento un grandísimo placer estar aquí con dos poetas en el estrado, con más poetas ahí, pero sobre todo reunidos en torno a la poesía. Así es que a mí me llamó Fran, me dijo que, me habló del proyecto de la Casa de los Poetas y me invitó para presentar a Eduardo Hurtado. Yo le dije, Fran, muchísimas gracias, pero yo a Eduardo Hurtado no lo he leído, no lo conozco, no sé. Me dice, no te preocupes porque en España no se ha editado, se ha publicado unos poemas en la revista Sibila y no se ha editado en España, no vas a quedar mal. Digo, pero yo tengo que leer algo, claro, yo no puedo ir allí. Y entonces me mandaron un libro fotocopiado, que cuando esté lo compraré para tenerlo hecho libro, cuando se edite, porque sé que se van a editar cosas pronto en nuestro país. Y fue todo un hallazgo y una delicia leer Bajo esta luz y aquí, que es una antología que se publicó y que va del año, son 25 años lo que ocupa, del 77 al 2003, y lo he leído, esa antología, pues en estos días, y la he disfrutado. Pero después de conocer la poesía, me alegró que me tocara en suerte Eduardo Hurtado, después de conocerlo aún más, y también otra manera era testimoniar con mi presencia el apoyo a la Casa de los Poetas, porque si en algún lugar del mundo tiene sentido una Casa de los Poetas, yo creo que sin duda Sevilla puede ser,
porque Sevilla yo creo que es la que más poetas ha tenido en la diáspora, y a lo mejor algunos todavía están. Y por no nombrar a todos, pues yo qué sé, remontándome al Mutamí, que tuvo que salir de aquí, y pasando por Blanco White o Gutiérrez de Cetina o Machado o Cernuda, creo que Sevilla bien merece una casa de poetas o de los poetas para acoger a los suyos. Sé que no va por ahí, pero sí, no va por ahí, pero sí. Un refugio para la poesía, para que hablemos de poesía, una casa, en fin, me parece que ya solo con el nombre, por lo que ha dado esta tierra, pues merece que todos demos su apoyo, y creo que lo está encontrando en estos días a raíz de estas jornadas. Entonces, de la lectura que he hecho de Bajo esta luz y aquí, de Eduardo Hurtado, a mí me ha recordado, como decía Fran, a poetas nuestros. A mí me ha recordado a algunos poetas. Yo no soy crítico literario, soy lector, como dicen de Eduardo, y entonces hablo de lo que siento. Me ha recordado a algunos poetas nuestros de los 50, ¿no? Y he admirado leyéndolo su tono recatado, su tono pudoroso, su estilo reposado. He admirado eso como lector. Su atención también por las cosas cotidianas, por la vida que tenemos, por los objetos, que luego leyendo, cuando he ido buscando en Internet, que hoy nos permite, pues eso, saber cosas de alguien que en este caso no ha publicado en nuestro país, he encontrado que eso que yo veía de los objetos, de la vida cotidiana, de las pequeñas cosas, ese zoom dirigido hacia cosas que tenemos alrededor y no vemos, como algunos objetos de los que aquí se hablan o se le dedica un poema o la mirada del poeta, he descubierto que le llaman la poesía microcósmica o neoclásica de Hurtado. Alguien la ha llamado así. Digo, pues mira, esto es lo que yo he descubierto leyéndolo, y es que el poeta, al menos en esta antología, he encontrado que va de lo más pequeño a lo más grande, pero sin que el poeta, sin que Eduardo nos imponga ningún tipo de orden, sino que lo sea el lector el que lo ponga. Y es así como va de los orígenes, de sus orígenes en Campeche, hasta la muerte del padre, ¿no? A la que he encontrado una elegía estupenda. Va de la polilla al mar en toda su inmensidad, al mar, aquel que cantaba Juan Ramón, y mar inmenso, aquel precioso poema. Va de el restaurante, en un poema que luego creo que él tiene para leernos hoy, El Comensal, un poema extraordinario de lo que sería el alimento para la supervivencia, al alimento para el espíritu, ¿no? a los pensamientos o lo trascendente del hombre. Va de su barrio a Venecia, o va de las llaves que nos permiten abrir la casa y encerrarnos con nuestros sueños a los horizontes que se desbordan. Y por dar algún dato más, para quien no sepa de Eduardo Hurtado, pues diríamos que también apuntaría a lo convencional para quienes hoy puedan descubrirlo, ¿no? Nació en México, estudió la carrera de Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la que le ha publicado pues algunos de sus libros. Libros suyos son La gran trampa del tiempo, en el año 73, Ludibrios y nostalgias, donde conversan los amigos, Rastro del desmemoriado, Ciudad sin puertas, Puntos de mira, todos estos libros recogidos en Sol de Nadie, ya digo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recientemente se ha publicado su último libro de poemas, Las 10.000 cosas, que veo que lo trae por aquí. He leído una crítica excelente sobre ese libro y coincidía en ese espacio microcósmico a lo que yo llamaba las pequeñas cosas, y también un conjunto de ensayos, Este decir y no decir. Ha colaborado en diversas editoriales de poesía, entre las que destacan La máquina de escribir, Ediciones Toledo, y la colección Tristán Lecoq de editorial Trilce. Fue jefe de producción de la revista Vuelta y editor jefe de La Jornada Semanal, un suplemento de cultura del periódico La Jornada. Y durante 4 años, de 1996 al 2000, diseñó y coordinó y dirigió las actividades culturales de la Casa del Poeta Ramón López Velarde. Yo he tenido ocasión de leer, he encontrado un trabajo, un artículo, un ensayo de Eduardo sobre Ramón López Velarde, fantástico,
para conocer también a este poeta que tiene casa, ¿no? Él vino a Sevilla, me contaba, en el año 2000, precisamente para impulsar desde su experiencia la Casa de los Poetas en Sevilla, a apoyar antes de nacer esa casa, por lo que debemos estarle muy agradecidos. Una particularidad que también puede decir algo de su carácter es que Eduardo no participa en certámenes literarios. No sé si él lo expone en su currículum, pero en los que yo he manejado sí que se dice no participa en certámenes literarios. Y ya que estamos en estos días hablando de poesía y no quiero... son ellos los protagonistas hoy, sí que él va a hacer una lectura de poesía, pero yo me he permitido espigar... Había espigado varios poemas y digo, mira, yo me gustaría leer, cualquiera de estos me gustaría leerlo en lo que yo he encontrado en esa lectura, ¿no? Y entonces, ya que estamos hablando de poesía, tanto estos días, y ya que oímos si la poesía es necesaria o no es necesaria, he encontrado un poema que viene fantástico para lo que nos concita aquí, ¿no? Y son razones para prescindir de la poesía. Y lo dice un poeta. Los versos ya no suenan como antes, ya no suenan siquiera como sonó en un tiempo el verso libre. La historia, el psicoanálisis, las abstracciones del filósofo, la pirotecnia tipográfica, el intertexto y la facundia suplantan hoy en día las funciones del verso. Oscuros, petulantes, los poetas se alejan de los hombres comunes. La poesía no vende. ¿Para qué dilatarse en leer un poema si es posible asistir casi todas las tardes a las funciones del crepúsculo? Los poetas viven al margen de la vida, pastan en el corral de la mentira. Si es posible vivir sin matemáticas, sin dioses, sin madera, ¿por qué no prescindir de la poesía? Los poetas de ahora ya no escriben como antes. Si el mundo es una mierda, entonces, ¿cómo y dónde y para qué tanta poesía? Estas serían las razones para prescindir de la poesía. Y ahora vienen las razones que hacen imprescindible la poesía. Y lo elegí pensando en Fran, porque he leído esto, hago este inciso, lo elegí pensando en ti, Fran, cuando en un titular leí aquello de que la poesía nos hace falta para respirar. Y va muy bien con razones que hacen imprescindible la poesía. La poesía dice lo mismo de otro modo. Cada mañana inventa la mañana. Es anterior al nombre de las cosas. Es memoria del sueño que tendremos. Es el presente del pasado. Es el presente del futuro. Es el acto más puro. No dice lo que dice, sino al decirlo. Un poema es tan solo y cada vez el vaso en el que toma forma la poesía. Y sin embargo, la poesía existe más allá de los poemas. La poesía es memoria de un tiempo en que los hombres estaban, modulaban en trance de poesía. Quiero acordarlo todo, mañana, chapuzón, pantano, piedra, todo en su germen de presencia, todo en el orden del principio. La poesía es poesía en cada quien, la lengua singular del que la dice, la lengua singular del que la escucha. Nadie se baña nunca en el mismo poema. En trance de poesía la lengua viene y va como pez en el agua. La poesía es memoria y es negación de la nostalgia. Si es aquí la poesía, si es presencia, no hay nostalgia que alcance sus dominios. Eduardo Hurtado. Bien, muy buenas noches. Antes que nada, dar las gracias a las instituciones que han apoyado este evento, pero sobre todo, claro, a las personas, a Fran, al infaltable Chari, a Juan Carlos Marcet y, claro, a Jesús Rodríguez por sus muy puntuales y emotivas observaciones. He elegido leer fundamentalmente poemas de mi libro más reciente, Las 10.000 cosas. Sin embargo, como casi todos mis compañeros han hecho
de alguna forma un repaso, un recuento de su trabajo, he decidido leer 3 poemas de este libro que recoge más de 20 años de trabajo poético, aunque sea para darles una idea de lo que viene antes de las 10.000 cosas. Así es que comienzo con este que se titula La mosca. Porque la mosca es sucia y despreciable, pero tan familiar como el cochambre de la estufa, como la basinica del abuelo, como el salitre en las paredes, como una mancha oscura en el mantel, como un bolillo húmedo, como el olor del gato, como los calcetines en remojo, porque la mosca vuela hipnotizada en la sala vacía, junto al balcón abierto, cuando la tarde presagia lluvia, su presencia nos duele y nos contenta. Ella es el ángel nuestro de alas turbias, un recado confuso que nos une a la vida. Dulce animal casero, fantasma tolerable, no engordes demasiado, no insistas en chocar contra los focos, no fastidies al perro, no roces nuestros labios, no te seques en una telaraña, no recorras los bordes de las cazuelas sucias, pero ante todo, no caigas en la sopa y no faltes en casa ni de noche ni de día. Este poema muy breve, titulado En el desierto. Un águila corrige la desnudez del cielo. Y por último, de este libro, este que lleva por título Deseo. Vivir en casa, pero cerca del ruido de una casa. Vivir a la intemperie, guardado por la sombra de algún muro. Caiga la noble lluvia y avívense los signos de la frescura. Frescura incierta de vivir al aire, cercado de jardín, bajo este sol de nadie. Bueno, y pasando ya a las 10.000 cosas, voy a abrir con este poema que ya comentaba hace un momento Jesús, que lleva por título El Comensal, y que está dedicado a mi padre. A 10 años más o menos de la muerte de mi padre, yo caí en la cuenta de que prácticamente que la gran mayoría de los recuerdos que yo tenía de él tenían que ver con su manera de comer y con los días de convivencia en el comedor durante mi infancia. De modo que ese es el origen de este texto, El Comensal. Comer era tu forma de religiosidad. En la mesa ordinaria presidías el acto tribal que sustentaba tu acuerdo con la vida. Formado al margen de tu talante jacobino, yo asociaba tus raptos gastronómicos con mi devota idea de la gloria. Los viernes de puchero, por ejemplo, la corte celestial te circundaba, padre opulento y campechano, para verte anegar en el plato colmado los trozos de tortilla requemada, cucharas comestibles ungidas con el rabo de un candente habanero, lloviznadas apenas con minuciosa picadura de cilantro y cebolla. Artífice del push, desmenuzabas con proverbial codicia los cilindros de plátano, las calabazas indulgentes, los granos de maíz, las fervorosas papas, las coles, los chayotes, los retazos de res y los torneados muslos de gallina, para mezclarlo todo y acordarlo con el cuerpo imperante del arroz, cómo se mezclan en los sueños la vida y sus rumores. Pero el cielo y su fama jamás te consolaron.
frente a la mesa exuberante, flanqueado en realidad por un visible coro de dragones, establecías con tus hijos el pacto indispensable de gracia y buena fe. Rehenes de la misma porción descuartizada y del mismo ritual escrupuloso, los 5 de la prole confirmábamos, con el vientre repleto, la alianza con el Padre hospitalario. Era el instante en que, traído con las nubes por el viento, un odiseo poderoso venía a relevar al padre errático que te abandona en medio de un palacio sitiado. Ahora, cuando en mi propia víspera reconstruyo tus diarios descalabros al surcar la ciudad con tu indumento deslucido y la embriaguez a cuestas, al verte desde la orilla de mis pérdidas volver a casa derrengado a sortear los legítimos reproches de la madre, ahora, en mis propios 50 irreparables, reconozco que siempre compartimos el mismo desconcierto. Mi soledad era la tuya, era nuestro el afán impracticable de conjurar la muerte cotidiana. En la mesa y contigo, toda la vida era sagrada. ¿Cuántas virtuales pérdidas esquivaste a la hora de atacar las raciones de puerco que asomaban, redentoras, en el oscuro caldo de frijol? Sanabas de carencia y nos sanabas al triturar los rábanos crujientes y los chiles toreados, o en el instante primordial de beberte hasta el fondo, con la frente perlada de un sudor provechoso, una botella de cerveza. No lo supiste nunca, mi dudoso muerto. No estaba entre tus planes. Pero en la hora recurrente en que el pequeño comedor era el centro del mundo, me inculcaste la rara certidumbre de ser contemporáneo de los dioses. Estos días, en casa, entre perol y transgresiones, entre sabores familiares y huesos de animales inmolados, los nietos multiplican la usanza inaugural de recocer la vida en la bolsa caliente del estómago. Y al remedar a ciegas las líneas más recónditas de tus modales voluptuosos, los días de puchero conmemoran un episodio mítico. Ardiente comensal, andas aquí, junto a la lumbre y los recaudos. Estás deseoso y sangras de una herida sin duelo. Siempre intuiste, Eduardo, semilla del asombro, faringe, corazón, entrañas, pecho, la curva trascendente de tus devoraciones. Convocado al festín por el tangible aliento de las ganas, en cada deglución estrenabas las horas, te hacías cargo del presente. Bueno, y ahora, siguiendo en esta línea de los parentescos y de las relaciones padre-hijo, voy a leer este otro poema que está dedicado a mi hijo Juan Miguel y que se llama Mientras. Mientras te veo dormir, recostado en tu cuerpo de 20 años, los grillos y el silencio inventan el jardín. Los escucho cantar en las noches futuras, entre la hierba irreductible, más allá de mi ausencia. En esos días por venir, recordarás acaso las horas dedicadas al juego y la vagancia en un lugar preciso de la ciudad incalculable, el espacioso parque de la Nápoles. ¿En qué modo verbal suceden para mí esos recuerdos tuyos, fragmentos de un pasado acontecible, entrevistos por mí en tu memoria desde este ahora vacilante? Me encuentro ahí contigo, en ese raro espacio conjetural y cierto. Pateamos un balón, lanzamos a la tierra unas canicas, tirados en el césped, nombramos las figuras que el viento recolecta entre las nubes.
y en un exacto enlace de mientras simultáneos, mientras te veo dormir, mientras jugamos en el parque, mientras un coro de chirridos hace visible lo invisible, mientras pienso en mi padre y en nuestras semanales visitas al mercado, mientras miro al abuelo póstumamente aparecer en los relatos de su hijo, saludo emocionado al que un día seré, el interino de mí mismo, el habitante de una presencia restaurada. Mientras el silencio y los grillos restablecen las tenues coordenadas de la noche. Bueno, y pasando a otros temas, voy a leer este otro que lleva por título Celos, y que, bueno, es la historia de unos celos, probablemente los peores que pueda haber, son unos celos retrospectivos que nada tienen que ver con el momento en que yo conocí a esa persona y que tienen que ver con una historia pasada. Entonces son celos de absoluta locura. Celos. No estás ahí, presa del tiempo en que te tuve nunca, el tiempo abstracto. Días del mal suplicio, del mal haberme olvidado del ser que tú me inventas. ¿Cómo pudo abrazarte con la brasa oportuna ese que no era yo? Si estaba yo en los planes de tenernos contra toda codicia pasajera. Si es eterno este amor, ¿cómo vino a sufrir ese desliz más allá del asombro y las hormigas, más allá de los nombres y del verso? No era verso el de aquel que antes de ser nosotros te sedujo, no eran manos las tuyas porque yo no era yo, y no eras tú tampoco quien besaba y se tendía mustia y rezumaba biel y se venía en nombre de mi ausencia. No estás ahí, en la ciudad aislada contra un cielo remoto, bajo el clima en que yo te tuve luego. Es calumnia el no ser que nos disgrega y nos deja en los brazos de fantasmas. La historia empieza donde sopla el viento, y esa ciudad arranca en la infinita esquina en que un día, por fin, tarde ya, pero a tiempo en la línea de la pasión entera, me reconoces y te reconozco. Celos del mar vacío, del descargado mar, del cielo artero que te engaña solo porque tú no existes. No existe Dios, ni el sol, ni el tibio sexo, porque no existo yo, porque tú no me existes. Y ahora pasando una vez más a un tema muy distinto, ya ven que es un libro de asuntos bien misceláneos. Este otro que se llama El Fantasma y que tiene como tema el 11 de septiembre en Nueva York. El fantasma. Esbeltas, desmedidas, rampas al cielo tocadas por el rayo, las torres se desploman en medio de un estruendo portentoso. Gloriosas, eminentes, robadas por el polvo, se aparean en un solo fantasma. En la clásica escena, frente al ojo inmutable del fisgón, las torres, humilladas, entregan sin pudor la horizontal. Repentina, certera, la otra falange se desliza en su volumen cristalino como en unas albercas generosas, y una niebla de añicos se desplaza. Filamentos de acero, telilla de cristal, cutículas, membranas, menudencias de yeso y de papel, basuramientos, reconfiguraciones, las áreas de fumar y las de no fumar, los salones de juntas, el cuchitril de la intendencia y los resguardos del tesoro, simple y súbitamente se amasijan en un solo caudal. Experto en simulacros, el paladín de la historieta llega tarde a vestir el atuendo indispensable
para poner a salvo a los efímeros. Dueños del cuerpo que jamás tuvieron, se entregan al vacío, absurdamente caen, se desintegran sin tiempo alguno para recordar el día más hermoso de sus vidas. Hundido en el cascajo, un timbre pertinaz se desgañita sin respuesta. La cámara, muy lejos de la escena inconveniente, se niega a registrar la lenta defunción de los caídos. Nadie quiere pensar que los verdugos, aunque no salgan casi en las pantallas, tienen peines también, seres queridos, leyendas y canciones. En Central Park, octubre despilfarra su encarnado pigmento entre las hojas. Ante la espesa cauda del Hudson indolente, un sol venido a menos asalta el escenario de la hermosa ciudad. Y en la manzana enorme, un vacío prepara la llegada de un resplandor mayor. El fantasma de las Torres Gemelas es más alto que las Torres Gemelas, y sus mentidos huesos, escritura instantánea sobre un espeso manto de cenizas, son un mensaje postergado, un ideograma del absurdo. Bien, que tiene que ver con esas visitas a otras ciudades de las que hablaba Jesús, está dedicado a la ciudad de Brujas. En Brujas, el agua es un cristal donde se asoman a existir todas las cosas: los árboles, el cielo, las nubes mientras pasan los turistas. Cuesta pensar que la ciudad tiene habitantes, casas donde se come, se descansa, se sueña. En esas casas, con el agua que las crea, debe caber completa la intemperie. ¿Cómo son los espejos en las casas de Brujas? Agua dormida, agua dormida. Bueno, esta es otra poética. Son 4 fragmentitos que pretenden ser eso, una poética. Se los leo sin numerarlos, además hago una pausa. Dejar el reguilete al capricho del viento. Escribo para defender mi soledad, y al publicar la expongo a todo el mundo, traiciono su secreto. Escribo lo que no puedo decir, dejo que me posea lo indecible. Ni muelle ni comarca, ni cuna ni retiro, no persigo un lugar, me llama el dónde. Este otro se titula La ley del porque sí. Estamos ya en un área de comentarios en poemas sobre la poesía. La ley del porque sí. Cuando un poeta escribe porque sí, ya es dueño de la mayor certeza. Si escribe para ser aceptado por sus padres, la bonita del barrio, sus maestros, ya está inseguro. Si escribe para ganar el Nobel, ya no ve nada. Su habilidad no ha muerto, pero el afán de recompensa lo divide. Siente un verso latir, una visión inédita, mas de repente se aparece sumiso, ataviado de frac, y desde el podio lanza un guiño cómplice, un discurso genial sobre el valor de la poesía. Este otro en la misma temática, desapariciones. La abeja y no la flor, la gaviota y no el mar, el barco atrás del horizonte, esta mujer que avanza por la playa, la bruma lentamente y todo lo que abarca, el mar, la flor, la arena, el horizonte, todo desaparece, la mujer y la bruma y el ojo que observaba. Este de textos
casi todos breves. Este se titula Secuencia. Con las manos del júbilo fundaba bosques y con los dedos de la angustia recolectaba mariposas muertas. Savia. Lentos, sinuosos caminos de las ramas y sin retorno. Epifanía. El mar y nada. El cielo y nada. La noche y nada. Bajo esta luz precisa, olas, estrellas, tiempo, desear el dulce abrazo de la nada. Andanzas. Andar es aprender a no quedarse. Andar, andar, ¿y para qué? Para sentarse a ver. Marinero. Te alejas con el viento hacia playas lejanas y no dejas más huella que un pájaro en el cielo. Pájaro. Como los bellos pensamientos, surge de las profundidades sin palabras. Llega en los brazos del aire, elige un árbol, alza el pico, canta su libertad y la consuma entre un rumor de alas. Y al constatar el peso de su ausencia, cruje una rama, tiemblan las hojas de los bosques. Y para terminar, este otro que lleva por título es de Pessoa, aunque también lo niega. Y tiene un epígrafe de Pessoa que dice, pero finge sin fingimiento. No es mío lo que escribo. ¿Con quién estoy en deuda? ¿De quién soy el heraldo? ¿Por qué insisto en mentir y firmo con mi nombre lo que jamás fue mío, lo que alguien más me dio? Pero si no hay remedio, si mi destino es ser la vida de otra voz que en mí quiere vivir, debo darle las gracias a quien me ha separado del silencio y el polvo. Solo he sido y seré la sombra del que tañe, un fingidor. Muchas gracias. Bueno, voy a presentarles a Aida Vitale, pero antes quiero agradecerle tanto a Charo como a Juan Carlos Marcé y muy particularmente al director de este encuentro, Fran Cruz, amigo desde hace ya muchos años, que ha tenido antes la generosidad de decir que yo lo inicié, ni muchísimo menos. Eso no es cierto, él ya estaba iniciado cuando empezamos a hablar de poesía hispanoamericana. Y le deseo de verdad mucho éxito, creo que ya lo tiene, ¿no?, con este encuentro que me parece fundamental. Es una de las maneras más cálidas, más humanas de difundir la poesía. Ayer se hablaba y se planteaba este tema en una mesa redonda, pero creo que se olvidó decir que precisamente este tipo de encuentros son los que contribuyen a difundir aquí en España la poesía hispanoamericana. Así que yo espero que este sea solo el primero de una larga serie de encuentros de este tipo. Y siento una enorme satisfacción y un verdadero honor de presentar a una escritora como Aida Vitale, cuya trayectoria, desde mi punto de vista, representa la de muchos otros escritores y poetas que están aquí, prácticamente todos los que han venido, aunque algunos son mucho más jóvenes, y de otros que no están,
pero sobre todo de escritores del Cono Sur que por circunstancias políticas y sociales se vieron involucrados en una diáspora y desde ese exilio llevaron a cabo su propia resistencia a través de la creación y de la creación poética. Por lo tanto, Ida Vitale es un paradigma en este sentido y por ahí, desde luego, y por los grandes logros de su poesía, he orientado esta presentación. Ida Vitale nació, como se sabe, en Montevideo, donde estudió Humanidades y fundó, junto con otros estudiantes ilustres, entre los que se encontraban Idea Vilariño, Ángel Rama y José Pedro Díaz, la revista cultural Clinamen, y fue discípula de José Bergamín, por entonces exiliado en Uruguay, cuyo magisterio influyó de modo decisivo en la generación del 40, como la llamaba Ángel Rama, aunque otros la llaman generación del 45, da igual, en la que se ubica Vitale. Además de ella, Juan Cuña, Fernando Pereda, Libre Falco, Amanda Berenguer, Idea Vilariño, Humberto Meguet, Carlos Brandi, Mario Benedetti y Sarandi Cabrera figuran entre las voces de mayor trascendencia de esa generación. Las revistas Número, Asir, Clinamen, Escritura y la imprenta La Galatea fueron los principales órganos de difusión de sus producciones entre el 55 y el 74. Fue Bergamín quien le recomendó la lectura de Paz, de Libertad bajo palabra, los románticos alemanes, el mexicano Juan de la Cabada, María Zambrano, Malraux y Juan Ramón Jiménez, quien pasó por Montevideo en 1948 y decidió incluir poemas de Ida Vitale y de Idea Vilariño en representación de la poesía uruguaya en su antología Presentación de la Poesía Hispanoamericana Joven. Publicó su primer libro, La luz de esta memoria, del 49, en La Galatea, una imprenta artesanal que habían montado en el garaje de su casa unos amigos, el crítico José Pedro Díaz y su esposa Amanda Berenguer. Le siguieron Palabra dada, cada uno en su noche, Paso a paso, Oidor andante, Elegías en otoño, Jardín de Sílice, Parvo Reino, libros que en su mayoría fueron recogidos en el volumen Sueños de la Constancia, publicado en 1988 por el Fondo de Cultura Económica. Además de ser una de las mejores poetas en el ámbito de la poesía hispánica, protagonizó en su país uno de los momentos de más intensidad en el proceso intelectual de Uruguay en el siglo XX. Junto con otros escritores y críticos, participó activamente en las transformaciones culturales que empezaron a raíz del deterioro político y la profunda crisis que desencadenó el golpe de Estado de 1933. Ángel Rama llamó a este movimiento intelectual generación crítica o de marcha en alusión al órgano de difusión de sus ideas, el semanario Marcha, dirigido por Carlos Quijano. Unida al poeta Enrique Fierro desde 1964, se exilia en México a raíz del golpe de Estado de Uruguay en el 74 y permanece 10 años allí. En México colabora en revistas, especialmente en Plural y Vuelta, bajo la dirección de Octavio Paz, daba clases en el Colegio de México y traducía para el Fondo de Cultura Económica. Siempre tuvo palabras de agradecimiento para la generosidad con que la acogieron en México y la integraron en la vida académica y cultural del país. Además de dedicarse a la creación, por tanto, ha compaginado esa actividad con la de profesora de literatura, crítica y traductora. 5 años más tarde, cuando Enrique Fierro es nombrado profesor en la Universidad de Texas, en Austin, se marchan a Estados Unidos, pero pasando temporadas en México y Montevideo. En esos años cultiva también la prosa poética y otras formas breves, transgenéricas, entre el aforismo, el apólogo o la parábola. Algunos de estos textos están reunidos en Léxico de Afinidades y Donde vuela el camaleón.
El espectro de sus lecturas es muy vasto y con frecuencia sirven de pista en su rastreo los epígrafes con que suele acompañar algunos de sus poemas. Francisco de Aldana, Góngora, Herrera y Reisi, Gabriela Mistral, Huidobro, Vallejo, Neruda, Borges, y entre los extranjeros John Donne, Keats, Goethe, Eliot, Montale, Mallarmé, Cioran, etc. En España, la editorial Tusquets publica por primera vez su obra en 2002 al editar Reducción del Infinito, un libro dividido en 4 secciones a las que se añade una antología personal titulada Fieles, con el orden de los libros invertidos, de los publicados de 1998 a 1953. Procura de lo imposible, Parvo Reino, Jardín de Sílice, Oidor Andante, Cada uno en su noche y Palabra dada. No resulta fácil condensar en una breve presentación, aunque me parece que la mía le salió un poco larga, las líneas que presiden la poética de Ida Vitale, sobre todo porque mi visión en este caso no es de crítica, ni mucho menos sería pretencioso por mi parte, sino de simple, aunque entusiasta lectora de sus versos. Pero tanto por la atención y el rigor con que trabaja el lenguaje, como por la redefinición de la realidad que cumple en sus poemas, parece aspirar a aquella meta de la poesía pura que Mallarmé atribuyó a Poe, darle un sentido más puro a las palabras del pueblo. Muchos de sus poemas definen y describen de manera muy personal, con una mirada nueva, las cosas más familiares y conocidas y desmantelan los lugares comunes del idioma. Por ejemplo, en la sección Nuevas Arenas de Reducción del Infinito, tiene un poema, se titula Llamada Vida, que subvierte las ideas preconcebidas y nos invita a adoptar pautas de conducta que están reñidas con el pragmatismo propio de la sociedad actual. Cito: ponerse al margen, asistir a un pan, cantar un himno, acompañar la soledad, no negarse a las quimeras, remansarse en el tornado, ir de lo ceñido a lo vasto, desde lo opaco a la centella, de comisión al sueño libre. Fin de cita. Evidentemente, los temas que se plantean en este volumen, así como en otras obras suyas, son esfuerzos por precisar con la palabra todo lo inabarcable: la vida, la poesía, la traducción, la memoria. La posición desde la que escribe es una que huye de los falsos adornos y de las trascendencias vacías. Es una poesía rebelde y periférica, de la pérdida y el límite, del paréntesis, de lo mínimo, de las cosas sencillas y elementales, al estilo de Mistral y Neruda, que desde la ética preconiza el margen y la quimera. Poeta camaleónica como Keats, en Breve Mesta se identifica con pájaros y animales humildes, la paloma, el colibrí, el gorrión, el estornino, pero sobre todo con el sinsonte o sensonle, pájaro americano. Seguro que ella lo pronuncia mucho mejor que yo. Pájaro americano, que en náhuatl significa que tiene 400 voces. Autora que se debate entre lo leído y lo vivido, pues no faltan en ella experiencias personales dolorosas como la del exilio, aunque lo biográfico siempre asoma de soslayo en estos versos. Le corresponde también una visión pesimista y desengañada del mundo actual, visible en poemas como Aeropuerto y Solo llamas, este de carácter ecológico, donde denuncia la destrucción sistemática de la naturaleza en la sociedad moderna. Se advierte asimismo el desencanto en Solo lunático, desolación legítima, sección escrita en homenaje a su compatriota Julio Herrera y Reisi. Con la ironía que conlleva cualquier imitación hecha desde el presente de un estilo que ya es pasado, se aproxima el engaño, los golpes de la fortuna, la indefensión, los errores que se pagan, la ilusión siempre engañosa, la rebeldía, la envidia, etc.
Numerosos poemas de este libro están dedicados a la reflexión sobre la escritura y la ética, sobre el efecto que produce la hoja en blanco en el escritor, en vórtice, la condición sustancial de la escritura, en palimpsesto, la distancia insalvable entre la aspiración y el logro, en obstáculos lentos, la facilidad con que las palabras van perdiendo su significado original, en otoño, los efectos del tiempo en el poema, en cirugía de invierno, el trabajo artesanal del poeta y la poesía como posible refugio en una era que ella llama neobárbara. Otro escritor rioplatense, Julio Cortázar, distinguía dos clases de poeta: aquel que se conforma con el deleite estético del verbo y el que irrumpe en la realidad como un raptor de esencias. Y Ida Vitale, sin duda, pertenece a esta segunda categoría. Gracias, y recibo la palabra. Bueno, obviamente tengo que agradecer a los que me han traído, a Francisco, a Marcel. Pero antes que, además de agradecerle, tengo que pasmarme, tengo que asombrarme que me hayan desenterrado. Bueno, y esta presentación tan compleja me deja la primera impresión de que he escrito demasiado, de que tendría que haber sido bastante más sobria y sería más fácil seleccionar algo. Como además otra de las cosas que me abruman es haber llegado ya tan vieja acá, voy a leer un poema inicial que un poema que es de un primer libro que es del año 53, para que noten que no estoy falsificando los tiempos. Estar solo. Un desventurado estar solo, un venturoso al borde de uno mismo. ¿Qué menos? ¿Qué más sufres? ¿Qué rosa pides? Solo olor y rosa, solo tacto sutil, color y rosa, sin ardua espina. Bueno, no voy a seguir un orden cronológico porque sería machacar sobre ya lo que es consciente. Hay una línea que se fue formando y en la que he ido insistiendo, o la poesía ha ido insistiendo, el intento de la poesía, que tiene que ver con el lenguaje, con la palabra, con la herramienta que usamos. Este poema se llama La palabra. Expectantes palabras, perdón. Expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, airadas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales. Su indescriptible exactitud nos borra. Bueno, hay un poema muy viejo que en realidad debe ser siempre dedicado a las mujeres del público y recordado a los caballeros del público. Obligaciones diarias. Acuérdate del pan. No olvides aquella cera oscura que hay que tender en las maderas, ni la canela guarneciente, ni otras especias necesarias. Corre,
corrige, vela, verifica cada rito doméstico, atenida a la sal, a la miel, a la harina, al vino inútil, pisa sin más la inclinación ociosa, la ardiente grita de tu cuerpo. Pasa por esta misma aguja enhebradora, tarde tras tarde, entre una tela y otra, el agridulce sueño, las porciones de cielo destrozado. Y que siempre, entre manos, un ovillo interminablemente se devane como en las vueltas de otro laberinto. Pero no pienses, no procures, teje. De poco vale hacer memoria, buscar favor entre los mitos. Ariadna eres sin rescate y sin constelación que te corone. Bueno, estos son bastante viejos. Este poema fue escrito, no sé, 5 o 6 años antes de los problemas que se plantearon en el Uruguay, de la subida primero de un grupo político que atentaba contra un país absolutamente tranquilo y democrático, y luego la respuesta del ejército, que obviamente vino a arreglar las cosas y duró 10 años. Y se llama Trastienda. Cielos veloces de Montevideo, estratos de oro y de laurel alados por la más alta red, tibios lilas lentísimos, cocientes de su luz multiplicada, pasan y nos envuelven y nos entretenemos con su gracia, como una mano juega entre arenas que guardan la eternidad en la que no pensamos. Entre tanto, el Pegaso peligro relincha ferozmente. Venturas naturales. Contra las presunciones, Sol insiste. Fuera, no dentro. Incandescente informe, no rector. Otros días, su luz es una endecha, una plática suave, casi como si fuésemos musgos o hierbas de semilla o árboles frutales el día segundo de la creación, como si fuese simulacro el fin del paraíso. Bueno, y uno de los tantos homenajes que anunció mi amiga Carmen. En Quevedo, un día se sube del polo al Ecuador, se baja de los plumones de paraíso a la artesa de sangre donde cae la cuenta más certera. Por quedarse excavando en Quevedo, querube de odios nítidos, luciferinos bríos, cómodo en las 4 postrimerías del hombre: muerte, juicio, infierno, gloria. Y creo que voy a dar un gran salto. Espera, no, porque sí, bueno, puede ser algo de ahí. Es que yo me había olvidado de traer este libro y ella tan perfecta además lo trajo. Bueno, pero todavía tengo otro que quiero leer. Mariposas. Altas, en el poco cielo de la calle, juegan 2 mariposas amarillas, crean sobre el seriado semáforo un imprevisto espacio, luz libre hacia lo alto, luz que nadie ha mirado, a nadie obliga. Proponen la distracción terrestre,
llaman hacia un paraje, paralogismo o paraíso, donde sin duda volveríamos a merecer un cielo, mariposas. Y bueno, iba a leer Llamada Vida, pero tú ya te me adelantaste, así que bueno, estos son... No vale la pena. Sí hay mucho. más vale no insistir. Vórtice. La hoja en blanco atrae como la tragedia, traspasa como la precisión, traga como el pantano, te traduce como lo hace la trivialidad, te engaña como solo tú mismo puedes hacerlo, atrapa con la dominación del delirio, encierra todo el dolor o la ya tan difícil exaltación. Sobre todo cumple pretorianamente tu encomienda, te veda la justicia por propia pluma. Bueno, esto ya va a ser un libro futuro, así que yo antes todavía leería. He escrito bastantes, es decir, no he escrito, he publicado bastantes pocos poemas, creo que casi ninguno político, y muy pocos de amor, pero como la excepción, a veces la golondrina, a veces sí hace verano, voy a leer uno que se llama Mes de Mayo. Escribo y no conduzco a nada, a nadie. Las palabras se espantan de mí como palomas, sordamente crepitan, arraigan en su terrón oscuro, se prevalecen con escrúpulo fino del innegable escándalo. Por sobre la imprecisa escrita sombra, me importa más amarte. Pese a todo, es un poema de amor. Bueno, y ahora... Este es un libro que se supone... No, acá hay una cierta mezcla. Todavía me gustaría leer otro de ese libro, que al fin y al cabo no, pero está aquí. Marzo marítimo mana fulgores. Jugos súbitos entre las copas brindan por el misterio de este tiempo vacío de magia, pese a su bando de prodigioso, prodigante otoño. Nada sino los modos del sueño habrá cambiado. Nada excepto los alivios del olvido. Condiciones de luz y de desánimo. Y no hay Madagascar incandescente. Bueno, eso ya se pone grave. Bueno, vamos a leer Las flechas. Esto es ese libro que se supone que va a salir en Pretextos. Las flechas. Asistir a esas frases que se disparan como dichas por seres que en una playa hablan a solas, seguro de que nadie los oye, y ardería el agua de aceptarlas o de refutarlas, que se cruzan como bajo un viento de desierto, de inmediato cubiertas con la arena que las inmoviliza, y quedan en la franja
de los acertijos a resolver en la última tarde, cuando ya lo sabías y así se queman las velas. De la poca memoria. ¿Cómo perdí el desmenuzado caballo en las provincias sueltas? La palpitante vaca, ciudadana escanciada, cola festiva y moscas, toda su espuma blanca, febril y con perfume, resistiéndome ingrata, se fue por los caminos. La moneda de bronce del breve rey de Italia volvió a la tierra en años de luces discontinuas. Cuando el mar, el primero, acumuló color y me lo trajo, llagado del clamor de las gaviotas, al pie del tren de paja y viento y oro y palidez del invierno derrotada. Pasaban cerca flechas de lo asombroso al blanco. ¿Quién me tensaba el arco? Aquel turquesa azul, donde dejó su caja rústica, su mariposa abierta, sin color, sin dulzura, sin viento, un derrotado gris adelanta banderas de estado de tiniebla. Cuentas al tiempo, cuántas, tan inútiles, y qué inservibles ábacos manejo. Dos poemas, uno que justifica el último y termino. Viaje de vuelta. Regresar es volver a ocuparse de devolver a la tierra el polvo de los últimos meses. Recibir del mundo el correo dormido, intentar saber cuánto dura una memoria de paloma. También reconocerse como una abeja más que es para la colmena apenas una unidad que zumba. Eso, solo una abeja más, muy prescindible. Y falta que no esté. Bueno. Perdón, esto tendría que tener un poco más de orden. Bueno. Ah, de Filitti, sí, perdón. Antes de leer ese último, que capaz que no aparece, es el castigo a mi maldad. Bueno, esto era un soneto dedicado a mi país. Sí. No, pero este es inédito, creo. Sí, pero esto, la responsabilidad ya no es mía, pero me lo pidió Frank, creo que simplemente para demostrar que quería halagarme. La gloria de Filitis. Es que apareció en el libro. Nada labró Filitis, pastor egipcio. Fue pobre. No intuyó nueva barca de líneas más seguras y bellas. No imaginó jardines, ni un trazo, ni una música. No dejó nada escrito. No movió una figura del sagrado perfil. Solo llevó sus bestias a pasear al pie de las colinas donde Kefren y Keops, los execrables reyes, durante medio siglo levantaron sus tumbas sobre hombros de pueblos agotados. Estos, abominándolos, no quisieron nombrarlos.
justicieros decían para hablar de esos sitios, allí donde las pirámides de Filitis. Bueno. No serán cómplices de mi maldad, porque ese poema debe haber quedado... Ah, no, lo siento, estaba. Tendría que explicar que una de mis costumbres, que reaparece en este poema bastante último, es tomar versos de ciertos poemas, a veces de ciertos poetas. A veces no es un homenaje a un poeta, sino que es meramente la respuesta a un verso que asimilo, que integro descaradamente. Entonces el poema, ese verso ajeno, aparece como epígrafe, siempre naturalmente salvado el nombre del responsable. En este caso cierro el poema con un verso de Peter Sloterdijk. Bueno, en el caso de él creo que no era un verso, era un trozo de prosa. Agradecimiento. Agradezco a mi patria sus errores, los cometidos, los que se ven venir, ciegos, activos a su blanco de luto. Agradezco el vendaval contrario, el semiolvido, la espinosa frontera de argucias, la falaz negación de gesto oculto. Sí, gracias, muchas gracias por haberme llevado a caminar para que la cicuta haga su efecto y ya no duela cuando muerde el metafísico animal de la ausencia. Peter Sloterdijk. Bueno, creo que había dicho que era un soneto, pero como es obvio, no lo es. Bueno. Estos aplausos son todos para la Casa de la Poesía, para el futuro y para el presente que trabaja por esa casa.